Buenas noches a toda nuestra audiencia. El día de hoy, miércoles 27 de septiembre, estamos de nuevo compartiendo varios motivos para celebrar y hay uno acá muy importante con el que quiero arrancar y es que eh, terminamos el mes de agosto con el índice de desempleo más bajo de los últimos 8 años, con 2.4 millones de desocupados en Colombia. Sigue siendo una cifra, digamos, importante. Claramente hay un tema de evaluación y de metodología que podríamos entrar a discutir, pero más allá de eso, es ver que de alguna manera, en medio de la incertidumbre, en medio de los cambios que se están dando en el contexto internacional, los empresarios están dándole la oportunidad a más personas, a más colaboradores, para que se le metan a trabajar de una manera bonita y sigamos adelante. Y tengamos en cuenta que cada persona ocupada no es solamente la persona, ¿no? También es un núcleo familiar el que se ve beneficiado por ese ingreso. Entonces, el día de hoy yo quería celebrar eso. Alfredo, ¿tú qué quisieras celebrar el día de hoy? Bueno, Carlos, importante lo que tú nos invitas a celebrar. Ojalá que esto sea sostenible en el tiempo, porque para una sociedad, para una comunidad, tener una tasa del desempleo a la baja y una tasa de inflación a la baja, pues redunda en beneficios para todas las partes. Ojalá que esto sea sostenible y creo lo que tú dices. Mucho por hacer en esas materias, pero uno sabe que aquí hay unos empresarios pequeños, medianos, grandes, en lo rural, en lo urbano, jugados, siempre dispuestos a, a generar riqueza económica y a construir capital social. Hay que desearles muchos éxitos en estos propósitos. Y quiero celebrar eh, la vida del maestro Fernando Botero, que recientemente se nos fue, porque ese es un hombre típicamente colombiano, un hombre hecho a pulso, un hombre que tuvo un sueño, un talento, lo supo administrar bien y siempre con un trabajo tesonero, que es una expresión que le aprendí a Gustavo González, el trabajo tesonero. Logró el espacio existencial que alcanzó en el orbe entero, eh, poniendo a Colombia en un lugar de reconocimiento gracias a su buen trabajo artístico y siendo uno de los artistas más reconocidos en todo el mundo. Hay que celebrar la existencia de él. Morir es una costumbre que sabe tener la gente, como dice el poeta Jorge Luis Borges. Ha muerto, pero ha dejado qué legado para Colombia y para la humanidad con lo que fue su trabajo perseverante y tesonero y juicioso. Yo celebro la existencia del maestro Fernando Botero y que estas sean unas palabras de homenaje para esa persona que le dio tanto a Colombia. Excelente, me uno a la celebración. Además, yo he sido beneficiario que él haya tenido ese interés de coleccionista de arte y entregarlo después al espacio público en Bogotá con una colección muy completa de artistas eh, que difícilmente le hubiéramos podido conseguir con el erario público. Sin duda, uno de los artistas insignia de Colombia que ha dejado el nombre del país en alto en diferentes espacios del arte. Increíble. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella se formó como psicóloga profesional y la vida la ha venido llevando a trabajar en diferentes espacios empresariales. 15 años en Protección, una empresa también grande y muy querida en Colombia, y los últimos 10 años con Sodexo. Ella se llama Diana Córdoba y
me parece muy importante la manera en que ella define su trabajo. Ella dice que aporta al país y a las entidades públicas implementando estrategias de calidad de vida en las entidades públicas bajo la ley de contratación estatal, promoviendo un país eficiente. Entonces, este tipo de aproximaciones son retadoras, hacen parte de algunos de los espacios y de los ángulos que hemos conversado con Gustavo y con Alfredo en otros casos. Y bueno, bienvenida, Diana. Este es tu espacio. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué Muchas celebras gracias. tú? ¿Y qué celebro? Primero que pude ejercer la psicología a través de este trabajo. Amo lo que hago y efectivamente más el tema social. Es algo que celebro en Colombia. Que a pesar de las circunstancias que nos llevan en teoría y entre comillas a ser un país tercermundista, tenemos recursos increíbles para poder tener un país sostenible en el tiempo. Y que sin lugar a dudas Colombia a lo largo de los años pues ha tenido recursos para poder entregárselos a personas que son vulnerables y gremios que son vulnerables. Yo esto lo uno con algo muy importante y es que en la pirámide de Maslow, muy psicólogo, nos dice que las necesidades básicas, lo primero que cualquier ser humano quiere satisfacer son sus necesidades básicas. Y una de las necesidades básicas es la alimentación. Y lo que hoy quiero celebrar justamente es que a través de esa primera cadena del eslabón, Colombia es país aportando al gremio agricultor, especialmente en Cundinamarca. Y eso es lo que quiero celebrar, Carlos, Gustavo y Alfredo, porque resulta que hoy en Cundinamarca, a finales del año 21, la Agencia Nacional de Innovación de Cundinamarca se crea y con ello, pues directamente con la gobernación, ellos tienen un programa muy bonito. Y menciono Cundinamarca, esto sé que también lo hacen en diferentes departamentos y vale la pena obviamente aplaudir estas iniciativas que lo decía Carlos y Alfredo, eso hacen sostenible realmente en el tiempo el país, que realmente estos programas continúen. Resulta que lo básico es la alimentación. El primer gestor de este eslabón entonces es el campesino, es el agricultor, es quien realmente siembra para cosechar y darnos ese alimento de esa necesidad básica. ¿En qué consiste este programa? Que me parece muy bonito y es que hay una necesidad puntual y es cómo hacer que el campesino retorne a su lugar, que es en el campo, que es el agro, para que cultive. Hay un incentivo para cultivar. Este incentivo se entrega o se materializa a través de una tarjeta especializada para el agro. Se crea esta tarjeta exclusiva para ellos, con un diseño para ellos, que efectivamente genera de alguna manera recordación y propiedad para el programa que crean en Cundinamarca. Pero entonces esta tarjeta por sí sola no tendría sentido. Se crea también algo importante y es dónde transar esta tarjeta para que realmente los agricultores puedan canjear sus productos o insumos para poder cultivar. Iniciamos con 0 comercios. Entonces, aquí vale la pena resaltar algo y es que Colombia, creo yo que más del 80%, no tengo la cifra exacta, sé que ha crecido, más del 80% de la industria en Colombia es PYME. Estos comercios que están en los municipios, la gran mayoría son pymes. Por sí solos, poder sostener un programa como estos, de esta envergadura, pues no lo podrían hacer. Nosotros como modelo agregador aportamos justamente para crear esta red de comercios, donde iniciamos con 0, y específicamente fuimos creciendo como lo dije anteriormente, en crear una red específica para que los campesinos, los agricultores, puedan comprar sus insumos agropecuarios y poder sembrar. Entonces ahí ya vemos una doble funcionalidad que está haciendo Cundinamarca. Obviamente celebramos esto porque no solamente están generando un beneficio para el campesino, sino también están llevando ingreso hacia estas pymes. Hoy son 202 comercios, estamos en 106 municipios de los 116, más o menos, en 102 municipios de los 116, es decir, cubrimos el 88% de los municipios de Cundinamarca y más o menos ha transado 10.000 millones de pesos. ¿Qué significa eso?
que efectivamente estamos generando sostenibilidad con el programa a través de alguna manera este círculo de flujo de capital en estos municipios. Pero adicional a eso, también no solamente celebro, sino también felicito a la agencia, porque ellos dicen, ok, el campesino no solamente el agricultor cultiva, sino que cuando cosecha, ¿qué va a hacer con su cosecha? Hoy para nadie es un secreto que parte de la situación es que la intermediación, pues realmente quien gana en el recurso de alimentación es al final del ejercicio el supermercado o la última persona que llega de esta cadena de alimentación. Entonces, lo interesante de este programa es que la misma agencia tiene dentro de su programa la compra de la cosecha. Entonces, también parece muy bonito en el programa porque realmente es un programa 360. Compra la cosecha y hay un área específica que vende esa cosecha a diferentes industrias. Y ahí nosotros también aportamos. ¿Por qué? Porque nosotros, por ser un modelo agregador, tenemos dentro de nuestra red comercios, que son restaurantes, que son hoteles, cadenas y supermercados, tiendas, y lo que estamos haciendo es generar un relacionamiento entre la empresa, entre la entidad pública y la empresa privada. Por eso lo que tú leías es una realidad. Realmente mi función es integrar estos actores para que efectivamente se genere sostenibilidad en el tiempo con estos programas que son fabulosos. Entonces, lo que hacemos es un relacionamiento para de alguna manera apoyar la compra de esos productos y de alguna forma aprovechar esto y generar esa sostenibilidad en el círculo del programa. Básicamente, en términos generales, esto es lo que está haciendo la agencia. Obviamente es un programa muchísimo más amplio que tiene otras aristas de transporte y demás, porque realmente lo que ellos quieren hacer dentro de todo el programa es cubrir en el 360 todo el programa de la red agropecuaria en Cundinamarca. Sé que esto lo hacen otras gobernaciones, no sé qué tanto, pero también sé que es un modelo a replicar muy interesante. Hoy que vemos que obviamente este recurso que entregan a los agricultores, pues está quedando, insisto, estos 10.000 millones en estas 102 pymes, porque garantizan que son pymes, son pequeños, que están en estos municipios de Cundinamarca. Entonces, por eso celebro, Carlos, porque finalmente es un programa que no solamente entrega un beneficio per se, no solamente entrega un recurso, sino que también administra ese recurso para que realmente haya circulación de lo que hoy entrega y ellos puedan sostenerse en el tiempo, recogen, cosechan, venden y vuelve a retornar. Entonces, realmente me parece algo interesante y que Colombia, sé que no solamente en este gobierno, sino los anteriores de hace mucho tiempo, el foco es el agro. Y cierro nuevamente celebrando que nos están aportando, este programa nos aporta a la primera cadena del eslabón, que es la alimentación para satisfacer nuestras necesidades básicas. No sé si tengan alguna pregunta, inquietud. Sí, yo te voy a hacer un par de comentarios y preguntas también. Por lo que me dices, yo creo que tocan también ustedes dentro de la cadena un tema que es fundamental, que es el de la comercialización. Entonces me da la impresión que hay una comercialización mucho más eficiente, por lo que tú me dices, de tal forma que se pueden lograr precios justos. Yo creo que estos campesinos están recibiendo, por todo lo que tú comentas, precios justos. Es decir, no se queda todo en el intermediario y por lo tanto es un beneficio directo para las familias. Ese es un comentario y pues tú me corriges si estoy en lo correcto. Y al segundo, que me parece fundamental, mira, a mi tierna edad, entonces yo me vine para la finca, que éramos finqueros de fin de semana, ¿no? Y ya me vine a vivir aquí y eso es otra cosa, los tiempos son diferentes, las personas son maravillosas, de lo que he aprendido. Para mí es un doctorado en, yo no sé, en relaciones rurales, pongámoslos en esos términos, ¿no? Oye, y una cosa que yo he pensado a lo largo de todos estos años que he estado acá, el día que una persona en la ciudad se dé cuenta del trabajo que hay detrás de un vaso de leche, por ponerte simplemente un ejemplo. No te estoy hablando del precio, te estoy hablando del trabajo que hay detrás de un vaso de leche. El día que eso, a nivel de urbano, cuando vamos y compramos
ya sea el cartón de leche, la bolsa de leche, lo que sea, si apreciáramos lo que hay detrás de esto, yo creo que tendríamos otro país. Seríamos algo diferente, no porque lo que tengamos no es bueno, sino seríamos mucho mejor. Esos eran los dos comentarios porque me parece estupendo el programa que me cuentas. Sí. Gustavo, totalmente de acuerdo contigo. Bajo tus dos comentarios. Lo primero, efectivamente es un precio más justo porque claramente la agencia lo que hace es pagar más de lo que le pagaría pues cualquier otro comprador. Obviamente esa es la premisa del programa. Y efectivamente, tu segundo comentario, eso es algo de vida, algo mío propio de lo que pienso, y es que hay veces vemos muchas injusticias, ¿no? Que no voy a entrar a detallar eso, pero estoy de acuerdo. El campesino lo que debe hacer para cultivar y esperar cuando la cosecha muchas veces no se da, o estos tiempos en que estamos viviendo del fenómeno del niño, de la niña, que hay mucha lluvia, que hay mucho sol, se pierden cosechas, es un tema complejo y tienes toda la razón. Si valoráramos eso, creo que podríamos hacer un país más justo, ¿no? Porque hay mucho desequilibrio en eso. Insisto, es el primer eslabón de la cadena, la persona que está sembrando para poder entregarnos alimento. Hay un tema importante que me hiciste recordar, y es que en Colombia me parece interesante lo que se está desarrollando en el comercio, que además también es parte de todo este programa, y es como entrarse al mundo tecnológico, entrar al mundo de bancarización, empezar a ver con otros ojos un municipio, pues este país y cómo se transa hoy. Entonces, eso también forma parte de todo este programa, ¿no? Entender el comercio, que pues para poder empezar a generar esas transacciones debía bancarizarse, debía tener un datáfono, y ese apoyo también es muy bonito porque a la larga estamos generando esa capacitación necesaria, enseñando, aprendiendo y dejando de alguna manera un legado, porque esto no solamente le va a servir para el programa, ya tiene un datáfono y le sirve de ahí en adelante. Ese relacionamiento con las diferentes marcas, pues a nosotros nos ha llevado a tener esa facilidad para apoyar a estos comercios. Y por otro lado, también apoyamos a estos comercios porque nuestros tarjetavientes, que no son solamente los del programa, muchos tienen finca, Gustavo. Por ejemplo, en Anolaima, en Cachipá, y muchos lugares, y obviamente lo que hacemos es comunicarle a nuestros tarjetavientes. Ustedes, si tienen una tarjeta nuestra en cualquiera de nuestras soluciones, puede hacer uso en estos comercios, y de alguna manera llevamos ese flujo para generar algo que decía Alfredo en su comentario inicial: sostenibilidad. Y eso es lo más importante de un programa como estos, generar sostenibilidad. Totalmente de acuerdo, Gustavo, con tus comentarios y apreciaciones. Mira, ya que tocas ese tema, creo que al tocar el tema tecnológico estás poniendo la gran esperanza en los jóvenes, porque uno de los temas fundamentales es que la agricultura está perdiendo la juventud. Distracciones como la distribución de la tierra, todo este tipo de cosas. El problema de fondo en Colombia es que la migración de los jóvenes hacia las ciudades, jóvenes del campo, que saben ordeñar, que tienen capacidad física para echar asadón, que son capaces de aguantar el sol, que luego son excelentes operarios en la ciudad, son los mejores operarios, son los mejores operarios de una disciplina impresionante, pero se pierden precisamente por la falta de oportunidades, donde si le ofreces, pues no solamente los salarios justos de los que estamos hablando, las posibilidades de un empleo formal con todas las prestaciones, etcétera, pero si además les ofreces el reto tecnológico, que es el que tú has dicho, pues el datáfono, bueno, todo lo que tú quieras, eso los atrae muchísimo, porque es una generación que está en eso, y tiene acceso a muchos programas, a mucha información, etcétera. Entonces, eso que tú estás tocando me parece fundamental, porque ese sí es el reto que tiene el país. El reto que tiene el país no es la distribución de la tierra. Mira, la tierra puede ser un encarte. Mucha gente que está encartada con la tierra, ¿sí? Pero en cambio no está encartado con los hijos. Y los hijos estarían dispuestos a trabajar con sus padres o sus abuelos, etcétera, si tuvieran un reto tecnológico. Te lo digo muy sinceramente, una vez que visité unas fincas cafeteras en Nariño,
para poder sacar café con denominación de origen, no solamente es la parte, digamos, de los almácigos, etcétera, es la parte del procesamiento del café. Tiene que estar en una serie de ambientes controlados y que tiene que ser no solamente matematizado, sino que tiene que ser completamente transparente. Tú tienes que entregar tu cosecha mostrando que la humedad relativa y las temperaturas y todo fueron tales para que esa denominación de origen sea respetada. Y ahí vi unos jóvenes encantados con eso, encantados con la parte tecnológica y la cosa, y poder usar su aplicación, y entonces el papá feliz porque no sabía pues qué tecla tocar ni nada de este tipo de cosas. Entonces tocas un punto que me parece fundamental, ¿sabes? Siquiera que nos lo cuentas. Bonito. Chévere. Alfredo tiene una inquietud. Alfredo, por favor. Sí, es una inquietud, un comentario y aparejada una pregunta. En esa sencilla y asertiva presentación que hace Diana, nos está mostrando una cosa que es muy importante para este país. Es lo que llaman muchos alianzas público-privadas. El bien común necesita alianzas público-privadas. Un sector público con claridad de qué quiere para beneficiar a un grupo de población específica, en este caso población campesina, y una empresa privada que tenga unos servicios que puedan beneficiar a esa población. ¿Por qué visualizo yo que han logrado este éxito? Porque aquí hay confluencia de voluntades y de conocimiento público y privado, y eso se traduce en gestión del bien común. Enhorabuena, y eso hay que celebrar. Eso que nos cuenta Diana, me parece que tiene por parte de la empresa que ella representa un potencial grandísimo. Asumo que ellos han venido construyendo el conocimiento adquirido a lo largo de estos 3 años. Sí, creo que te entendí bien, Diana. 3 años de trabajo. Finales del 21, sí, empezamos. Entonces, 2 años y pico, 2 años y pico de trabajo. Es decir, durante estos 2 años ustedes han adquirido un conocimiento que se traduce en un producto replicable para otras regiones del país. Totalmente. Yo me imagino Antioquia, que tiene una capacidad institucional parecida a la de Cundinamarca o eventualmente más fuerte. Me imagino al Valle del Cauca haciendo parte de esto. Yo tengo la certeza y espero que así sea, que ustedes como empresa privada tengan ya visualizado ese producto y que no sea sino la posibilidad de encontrar una oportunidad de compartirla con otras entidades territoriales para poder beneficiar a más población. Quería preguntarte cómo fue esa estrategia para que en 2 años lograran una red de pequeñas pymes o pymes al servicio de este propósito. ¿Cuál fue la gran estrategia? Porque ustedes tienen ahí una clave interesante, pues un producto digno de replicar y que ojalá se les pueda ayudar a replicar esta metodología en alianzas con gremios como Fedecafé, como Fedepalma. Fíjate, Diana, que estas entidades manejan unos fondos parafiscales que fácilmente se pueden convertir en aliados estratégicos también para que lo que hicieron con éxito en Cundinamarca se pueda replicar en otras regiones del país para otro tipo de campesinos y de pequeños productores. ¿Cuánto tiempo se demoraron en la construcción de esa red aquí en Cundinamarca? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, claro, son 2 años de implementado el programa, pero tienes toda la razón al hacerme la pregunta. Empecé hacia atrás y esto fue ya de tal vez en el 20, en el año 20, como a finales, existía una necesidad y es que Cundinamarca quería implementar este programa. Fueron muchas sentadas. Yo creo que acá hay un factor fundamental, Alfredo, y es la integración que tú decías público-privada, en que la entidad pública tranquilamente pueda escuchar propuestas, iniciativas, ideas, y de igual manera la empresa privada escuchar lo mismo, ¿no? Tiene una necesidad y de esa necesidad empezamos a crear como
cuáles serían los valores agregados que nosotros podemos entregarles. Y para materializarlo, iniciamos tiempo atrás, porque el 2021 fue a finales, fue ya entregar todo el material para que efectivamente empezara a ejecutarse el programa, o sea que ya la red debía estar construida. O sea, tomó más o menos más de 6 meses crear la red, pero ¿cómo se crea? Esto también fue una integración muy bonita porque la creación fue entre la entidad pública, Cundinamarca, nosotros, y un factor fundamental, las mismas personas en las poblaciones, en los municipios. Entonces, hubo también una interesante desde Cundinamarca, un lanzamiento hacia los comercios que quisieran formar parte de la red. Obvio, debían cumplir con unos mínimos estándares porque debemos garantizar nosotros que efectivamente sea para insumos agrícolas. Y después de esto, pues lo que hicimos fue, después de esta búsqueda conjunta, como digo, fueron 3 actores principales, encontramos una base grande de los que podrían existir y la gestión 1 a 1. Y sí empieza 1 a 1 porque es nuestra labor garantizar que se cumplan con los requisitos mínimos y por otro lado capacitarlos. Entonces no es solamente convocarlos, llamarlos y empezar a capacitarlos para todo lo que viene. Básicamente esa es la forma en que nosotros creamos esta red, pero adicional a eso, para que la palabra que me gusta que utilizaste, Alfredo, sostenible, pues debemos estar en contacto con ellos permanente. Entonces no quedó solamente en un inicio, sino nosotros hacemos con ellos capacitaciones constantes, justamente para garantizar que todo esté marchando y adicional a eso, mirar qué otras cosas de oferta de valor podemos generar al programa. No sé si con esto cumple las expectativas la respuesta o te queda alguna inquietud, Alfredo. No, perfecto. Déjame complementar la pregunta. Entonces entiendo que no solo es una agencia pública estatal de Cundinamarca, con ustedes como empresa privada, sino que también tuvieron que desarrollar una alianza con sectores empresariales pequeños y comunidad. ¿Entendí bien? Sí, de acuerdo. Es que la agencia, entendiste perfectamente y no lo mencioné tan certero como tú. La agencia, para poder identificar este tipo de comercios, va a la comunidad y pregunta, pero adicional a eso hay algunas agremiaciones y asociaciones municipales en cada municipio. Las alcaldías también formaron incluso parte de este programa, pero más informativo. Entonces sí, hay un conjunto de personas a nivel de los municipios que hicieron parte y que siguen haciendo parte del programa. Digamos que el programa es a través de la comunicación, ¿no? Más que otra cosa. Y también sé que para evaluar, calificar a estos agricultores que les llegan los recursos, también las agremiaciones y asociaciones agricultoras en cada municipio son fundamentales para entregar el recurso. Entonces, efectivamente, Alfredo, esos son los actores que hemos formado parte de este proyecto y que sea una realidad en la red de comercios. Mira, Carlos y Gustavo y la audiencia, lo que hay que celebrar de esta experiencia que nos comparte Diana. Ya no, entonces, no es solo una alianza público-privada, sino es una alianza público-privada comunitaria. Y eso exige una especie de destreza y de conocimiento que va más allá de la relación meramente mercantil. Necesita conocimiento, comunicación asertiva, diálogo entre diferentes actores, diálogo de saberes para poder sacar adelante lo que ustedes han logrado aquí en Cundinamarca. Ojalá, Diana, que esto se pueda replicar en otros departamentos con la misma eficiencia y la misma eficacia y seguramente que se van a encontrar con actores públicos que puedan ayudar a agenciar esto, pero ya ustedes tienen un conocimiento y seguramente que tienen visualizado cómo ese conocimiento se potencia y se replica en otras regiones, haciendo los ajustes que sean necesarios. Excelente. Eso esperamos, Alfredo. Estamos listos para aportar al país en esto. Yo quisiera saber una cosa, para que esa red siga creciendo en interacciones, en comercios, en agricultores, ¿qué tiene que pasar hacia el futuro? ¿O qué tiene que suceder o dejar de suceder para que podamos seguir celebrando que esa red
cada vez sea más fuerte, más solidaria, más sostenible? Pues yo creo que hay un tema importante y es que continúe el programa, ¿no? Eso es lo básico. Esperamos que en este momento, como Carlos, tú bien lo decías hace un rato, los cambios de gobierno generan mucha expectativa, porque hay Sí. programas que continúan o no. Entonces pienso que uno de los retos es que continúe el programa, independientemente cuál sea, digamos, que el que opere, pero que lo más importante es eso, que el programa continúe para que haya sostenibilidad. La otra pregunta de comercios, me parece interesante que podamos seguir trabajando, obviamente, con este tipo de alianzas e interacciones entre los diferentes actores para que no solamente las pymes, sino también los emprendimientos empiecen a generar transacciones a través de soluciones como las nuestras, como modelo agregador, y de alguna manera apoyar esas iniciativas, ¿no? Entonces la red de comercios pues se sigue fortaleciendo en la medida que haya demanda, ¿no? Que eso también es algo importante, poder llegar incluso a municipios donde hoy no es fácil tener acceso a estos municipios. Entonces es un reto interesante para nosotros, pero también para el país, ¿no? Cómo podemos llegar no solamente a estas personas con los beneficios, sino que estos comercios que son pequeños en estos municipios también puedan acceder a este tipo de programas. Es un trabajo, Carlos, yo creo que de futuro mediato, donde sin lugar a dudas las decisiones que se tomen de gobierno en la próxima administración a nivel departamental, pues va a ser un reto para ellos, ¿no? Y obviamente unido pues a las políticas del gobierno. De acuerdo. Diana, recuérdame el nombre de la agencia, por favor, con la que ustedes trabajan en Cundinamarca. Agencia de Comercialización e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca. Ellos fueron los que Esa es la que dirige César Carrillo. Esa es la que dirijan César Carrillo. No, mire, usted tiene que tener la tranquilidad de que ese programa va a tener continuidad porque César Carrillo es un hombre que sabe articular todos estos temas y tiene mucha confianza tanto con las administraciones departamentales de Cundinamarca como con Bogotá, tú sabes, y tenga la certeza de que eso va a continuar porque César Carrillo sabe pensar eso en mediano y largo plazo. Enhorabuena. Sí, César, sin lugar a dudas, César es el actor principal de que este programa funcione adecuadamente. Excelente. Yo quería hacer una pregunta. Gustavo, en unas conversaciones atrás, tú nos comentabas cómo la sostenibilidad alimentaria de Bogotá, la demanda de todos los bogotanos que estamos aquí comiendo, desayunando, cenando y que estén, digamos que abastecidos los lugares donde hacemos mercado, no es, habían dos cosas. Uno es que no provienen de lugares tan distantes y dos es que hay una red bastante bien construida que en algún momento nos comentaste que incluso había la capacidad de aumentar o de elevar los niveles de producción si se hacían algunas eficiencias, si no estoy mal, con Jorge Carulla. Sí, mira, y tal vez le interese a Diana el tema. A raíz de la pandemia, inmediatamente Jorge Carulla es ya tercera generación del fundador de Carulla aquí en Colombia y fue el que manejó Fruver, que era la principal compradora de frutas, verduras, etcétera. Inclusive ahí salían los precios. Corabastos le consultaba a Jorge Carulla cuáles debían ser los precios de los... Y ellos, como siempre, han tenido un gran sentido social. Alguna vez, para contarte una anécdota, figúrate que llegaron la gente de aguacate en Mariquita y estaban produciendo un aguacate precioso y llegaron a donde Jorge. Le dijeron, mire, ofrecemos este aguacate, ¿qué precio nos ofrece? Oye, la respuesta de Jorge fue lo más sabio del mundo. Dijo, ustedes pongan el precio, miren los costos. ¿Cuáles son los insumos? Miren la mano de obra, ustedes pónganle el precio a eso. Y así fue, se mercadeó ese aguacate y pues un aguacate muy, no es el Hass ni nada de esas cosas. Bueno, entonces se han hecho cálculos para que perfectamente Bogotá podría recibir 1.000 toneladas de perecederos de las 14 alimentos básicos de la canasta. Si eso se entregara por un sistema
de distribución muy eficiente, porque ya desde donde se produce vendrían empaques especiales, etcétera, y se entregase eso a las tiendas de estrato 1, 2 y 3, mira, habría ahorros hasta del 30% en los productos alimenticios. Los modelos que se han desarrollado demuestran eso. Entonces, fíjate que eso, por ejemplo, sería algo extraordinario para el consumo de la gente. ¿Y por qué? Porque Bogotá, en su, di tú, casi que 200 kilómetros alrededor, tiene algo que no tiene ninguna ciudad del mundo, que tiene todos los pisos térmicos y tú recibes alimentos procedentes de todos los pisos térmicos en un radio de aproximadamente 200 kilómetros. Es la única, y por eso no hay una red de frío. Si no fuera eso, pues habríamos tenido que desarrollar una red de frío, ¿no? La gente sale de sus sitios y en 12 horas máximo o 15 horas está en Bogotá, viniendo de unos pisos térmicos impresionantes. Entonces, una ciudad que por su ubicación favorable, etcétera, ha impedido que se cree una red de frío porque no la necesita, no la necesita. Entonces, esas son las situaciones que la naturaleza nos ha ofrecido, y cuando oigo a Diana contando todo lo que se ha hecho en Cundinamarca, caramba, eso es extraordinario, eso lleva a la posibilidad de un cambio profundo, Diana, de las condiciones de los finqueros y de los campesinos. Y eso respecto a la celebración del primer tema que propusieron ustedes, Carlos y Alfredo. Oye, hay teorías económicas que demuestran que el empleo es lo más importante como factor para la redistribución del ingreso. Ni la educación ni la salud tienen la capacidad de redistribuir el ingreso como lo tiene el empleo, como lo tiene el empleo. Y eso es una fantasía, eso está requete demostrado, eso es una fantasía. Entonces, esa noticia que nos das, junto con lo que nos está contando Diana, pues bueno, vamos a poder dormir tranquilos esta noche. Buenísimo, buenísimo. Sí. Oye, yo le tenía una pregunta a Diana, ¿cómo compatibilizas tú, y tú eres psicóloga y naturalmente estás dedicada a mercadeo y seguramente puedes ver la complejidad del mercadeo hoy en una sociedad tremendamente inequitativa, lamentablemente? eh, podría haber estrategias de mercadeo que ayudasen verdaderamente no a despertar esa codicia, digamos, del consumismo, sino verdaderamente a que se apreciara el valor de las cosas y se lograran niveles de consumo cada vez más saludables, etcétera, pero se aportara a una conciliación, digamos, de los grupos sociales. ¿Tú crees que eso es posible? Sí, creo que sí es posible. Es más, creo que forma parte de mi ADN, creer que todo puede ser transformado y sí, todo puede ser transformado. Creo que si nosotros logramos realmente sensibilizar, hoy en día hay un problema, digamos que estamos en dos polos, ¿no? Los que extremadamente se alimentan bien, que ya toman temas bastante extremistas, y una población que promedio, por como ha sido Colombia en la historia, que tenemos, tú has dicho algo muy importante, tenemos todos los pisos térmicos, somos ricos en alimentos. Sin embargo, no comemos tan bien como otros países, porque comemos mucho carbohidrato, papas, arroz y carne, y es lo que, digamos, que ha sido como la herencia. ¿Cuál creo que es el hilo conductor para poder tener una transformación? Justamente algo que hoy está en el ADN de los muchachos y es la sensibilidad emocional para poder aportar a una transformación mejor, que es lo que veo en términos generales. No sé si será un pensamiento idealista mío, pero es lo que yo percibo de los jóvenes. Lo que veo es que los jóvenes están apreciando lo básico, y lo básico, insisto, es la alimentación. Entonces yo sí quiero, no solamente la alimentación, sino que lo básico es cómo aportar a estas personas justamente que sea algo equitativo, porque hoy vemos pues que hay mucha inequidad. ¿Cuánto gana hoy un futbolista? ¿Qué hace un futbolista para nuestras necesidades básicas? ¿Cuánto gana un campesino? Y hace todo para satisfacer nuestra necesidad básica. Entonces yo pienso que si empezamos a trabajar
no solamente desde la comunicación, sino desde la acción, quitando un poco los tabús y los mitos que no podemos trabajar público-privado, por ejemplo, en desarrollar ideas. Pues sí, no somos entidades sin ánimo de lucro y eso es importante tenerlo claro, ni las privadas ni las públicas, porque todas deben lucrarse para poder pagar sus salarios y demás, Claro, de alguna claro. manera, pero podemos sentarnos en la mesa y construir conjuntamente. Yo creo que ese es un reto interesante a mediano, digo, mi mediano plazo es casi que ya en el inmediato, porque es que 4 años también de los gobiernos, independientemente que sean nacionales o municipales, departamentales, es muy poco para poder generar, digamos que programas sostenibles, a menos que realmente el que sigue valore lo que hay y continúe. Entonces, para ser muy, finalizar pues la intervención, Gustavo, sí, soy una convencida. Yo estudié psicología y adicional a eso, tengo una maestría en finanzas. Las finanzas aportan mucho a otro punto importante y es que los seres humanos debemos administrar muy bien lo que tenemos, el recurso, independientemente cuál sea. Y de alguna forma esa es otra manera de apoyar a que haya esta transformación. Entonces, ¿cómo desde mi conducta puedo apoyar sensiblemente a los que hoy me están ofreciendo, digamos que en esa fibra sensible, ofreciendo mi necesidad básica, y cómo yo puedo aportar con mi recurso a que esto también sea aporte para ellos también, o sea, que sea realmente una cadena sostenible y somos parte de esa cadena. También es entender eso, ¿no? Que todos los seres humanos formamos parte de toda la cadena. ¿Cómo puedo aportar para que el campesino gane más? Y lo que tú decías, valorar la persona que debe levantarse a las 3 de la mañana a ordeñar para poder consumir la leche que a mí me llega en una caja o en una bolsa. Entonces, pienso que sí, es un tema, cambiar una cultura no es fácil. Sin embargo, hoy en día hay muchos tipsitos que uno sensiblemente puede tomar para transformar y hacer de sensible esa parte que tú dices, pues que realmente volvamos a lo básico con una alimentación sana y aportando justamente a quienes me entregan esa alimentación. Excelente, excelente. Muchas gracias, Diana. Bueno, si Alfredo y Carlos no intervienen, yo sí voy a volver a intervenir, Diana. Adelante. Oye, No, no. solo quería informarles que ya llegué. Perfecto. Bueno, entonces, a ver, Alfredo, ¿qué quieres? De verdad, me parece muy importante esta experiencia que nos comparte Diana. Reitero, no es un funcionario del Estado descalificando a un sector privado que tenga un legítimo ánimo de lucro, ni es un sector privado teniendo la idea de que conoce una tecnología hasta el punto de que hay que imponerla como de lugar. No, eso es un mutuo respeto entre las partes y creo que lo que nos está mostrando Diana es bien interesante. Fíjense que, perdónenme la expresión, Diana, pasamos de un talonario, ¿sí?, a una forma de relacionamiento. Me parece muy tonificante y creo que hay que buscar la forma de sacar adelante eso en otras regiones del país y tengo la certeza que en Cundinamarca lo terminan de consolidar. Diana, a mí me interesa mucho las empresas familiares. ¿Tu gente sigue siendo, digamos, quienes tienen el principal aporte de acciones, la familia? ¿O eso ya es una multinacional con una participación mínima de parte de ellos? Y te hago la pregunta porque ¿hay acaso una filosofía que pueda explicar el crecimiento? No solamente pues para haber llegado a ser multinacional, sino cuáles pueden ser las características fundamentales de esa cultura, primero que te tiene a ti entusiasta trabajando allá, y segundo que explique un crecimiento orgánico tan importante. Bueno, la verdad yo pienso que es más de país que, obvio, nosotros somos una multinacional y un grupo, hay una representación importante de la familia, sin embargo, por ser multinacional ya ha cambiado bastante, obviamente, la visión, ya estamos cotizando en bolsa y demás, y eso hace que cambie un poco toda la estructura al interior, ¿no? Sí. Sin embargo, yo pienso que el ADN de familia sigue, es decir, ese trato que para mí es fundamental, ese ADN de familia no como que se administre de una manera familiar, no sé si No. me hago entender mi comentario, sino el ADN de ser familiares.
de poder No. construir realmente una compañía, así sea multinacional, con unos valores de familia, de honestidad, de transparencia, de trabajo en equipo, y pienso que ese ha sido uno de los factores fundamentales para que tengamos crecimientos, obviamente entendiendo que somos una compañía que debe, pues, dar resultados rentables, ¿sí? Claro, Pero claro. obviamente, ¿por qué el entusiasmo y la motivación de quienes trabajamos hoy? Pues justamente por eso, porque valoran nuestro trabajo, trabajamos en equipo, nos dejan ser, que eso me parece clave, nos dejan ser, y podemos llegar a crear cosas como estas en conjunto con lo público, incluso con lo privado, y pues es válido equivocarse, que eso también es importante. Obvio, que no genere tantas pérdidas para una compañía, pero es totalmente válido. Entonces yo pienso que, pues para ser más concreta en mi respuesta, si hay una participación familiar, hoy ha cambiado mucho, pues porque ya hay una composición accionaria diferente, estamos en bolsa, obviamente eso cambia un poco la estructura financiera también interna, pero es fundamental ese ADN familiar con el que inició Pierre Belon, que es la persona que tuvo la visión, él murió el año pasado, y según quienes estuvieron alrededor de él, pues era un hombre maravilloso, lleno de valores y con un gran sentido de pertenencia para la compañía y para las personas. Y en Colombia, también pienso yo que sin lugar a dudas puedes estar en una multinacional, pero cada uno ser isla aparte, que eso también es un reto de las multinacionales. Entonces, hoy en día, pues tenemos una columna vertebral muy bien trazada a nivel global, y el ser es una pieza fundamental, no es retórica, realmente aquí se vive la importancia de nosotros como seres humanos dentro de la rentabilización de este negocio en Colombia. Bueno, a nivel global, pero particularmente nosotros podemos dar fe de eso en Colombia. Pues qué bueno, Carlos y Alfredo, que pues, ya ha tenido la iniciativa de traer a Diana, porque en un momento de triste negación del emprendimiento y de lo que significa la empresa privada para el país, tener esta experiencia de 3 décadas aportando en temas estratégicos, porque la alimentación es totalmente estratégica en una población, ¿no? Y en temas que yo los viví, como te explicaba, Diana, del salario integral, de toda una transparencia completa en ese tipo de cosas. Oye, qué buena lección para el país en este momento de que la empresa privada aporta a la riqueza, se puede aportar a la riqueza prestando un servicio muy importante. Yo creo que eso es clave y difícilmente, Alfredo, tú propones en el buen sentido todas las alianzas público-privadas, pero a mí me queda muy difícil pensar que una agencia estatal haga con el amor y con el entusiasmo, etcétera, que acabamos de ver en Diana, prestar el servicio que está prestando. Yo sí creo que tiene que venir de gente como tú lo has explicado, Diana, de gente que tuvo una visión, que tiene un sentido familiar, una transparencia, unos valores que no está cambiando cada 4 años o 6 años, porque según el gobierno en el país en que esté, pues no puede estar dependiendo de los gustos y las veleidades políticas del momento. Entonces yo creo que es un aporte muy importante para nuestros oyentes, Alfredo y Carlos, de ver un ejemplo de estos, en que se puede crecer, se puede servir, y yo creo que el acicate de la rentabilidad, Diana, es fundamental, porque te obliga a ser eficiente, te obliga a que si cometes errores, pues tienes que corregirlos, ¿sí? No estás defendiendo eso. Claro. Gustavo, pero mira, creo que Diana, y Diana me corrige, ha sido muy clara en decir que para seguir adelante con esta iniciativa se necesita la refrendación de la voluntad del aparato público departamental para poder seguir adelante. Entonces yo creo que sí, sin duda, la capacidad de innovación que aporta la empresa que representa Diana es necesarísima, pero qué bueno que se encontraron con un liderazgo público y un emprendimiento público con perspectiva de bien común, porque es que lo que estamos viendo aquí es que aquí están ganando todos. Gana lo público, estatal, gana una empresa que tiene un producto probado y ganan unas comunidades que se han organizado para innovar y para generar un tipo de relacionamiento que se traduzca en beneficios económicos y sostenibilidad para ellos.
Entonces, yo sí sigo pensando que a lo que hay que celebrar aquí es esa feliz coincidencia, ese diálogo edificante entre lo público, lo privado y lo comunitario. Alfredo, hay complemento lo que dices, sí, y yo también celebro el poder trabajar en equipo con una entidad pública, que en mi mente no era tan fácil. Nosotros nos reunimos cada 8 días y este programa, pues acá, lo lidero y no me desligué, porque algo que me encanta es los programas sociales. Entonces yo sigo, digamos, liderando el tema y participo de estas reuniones. Pero es increíble la motivación de las personas que trabajan para este programa. Son jóvenes, muchos son jóvenes, que es algo de lo que decíamos hace un momento, y es interesante ver. La verdad, a mí se me cayeron muchos mitos que tenía, lo digo honestamente. Y ha sido muy interesante y celebro, coincidí con un grupo muy bueno de personas que hacen sostenible este programa en la agencia. De hecho, somos 4 actores, porque está la gobernación, la agencia y otro actor allí. Somos diferentes actores desde lo público y lo privado, pero lo interesante es que ve uno la tranquilidad también de personas operativas muy eficientes, y lo valoro y lo celebro porque no es tan fácil encontrar esto en una, pues digamos que en un espacio como este. Entonces sí, creo que es importante rescatarlo porque efectivamente hay personas que trabajan hasta muy tarde, sábados, domingos. Un poco, Gustavo, lo que tú decías, que muchas veces no vemos sino el resultado, pero detrás de todo esto ha habido una logística muy importante de parte pues de la entidad, donde el trabajo ha sido exhaustivo, pues que son más de 50.000 personas. Entonces, estos 50.000 personas, uno a uno, llamadas, entregas de parte de la entidad. Entonces, sí es rescatable y vale la pena celebrarlo, porque sí es interesante cómo nos podemos construir en equipo y sostener el equipo a lo largo del tiempo. Lo interesante que queda, pues que en el siguiente, que pues sí queda sostenible en el tiempo, las personas que lleguen, pues tengan ese mismo entusiasmo, esa misma motivación para continuar con el programa. Bueno, pero hoy por lo menos podemos celebrar las dianas. Hoy podemos celebrar las Pues dianas. muchas gracias, de verdad. Me siento honrada con todo lo que ustedes han dicho. No, 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 no. El honor es para nosotros. Siempre, siempre para nosotros es un honor conocer personas como tú, Diana. Chévere. Muchas gracias. Hay una cosa que yo quería rescatar de lo que hemos hablado y Gustavo, tú lo indicabas, y es el interés de las nuevas generaciones por la tecnología, y es por incorporar la tecnología en la agricultura, en el manejo de los negocios. Y, y hay algo que yo creo que es una experiencia que de pronto desde la ciudad se subestima, pero es que a mí como agricultor me llegue una tarjeta con mi nombre que tiene la plata y que me va a permitir mover plata sin tener la plata de una manera más limpia, es distinta, ¿no? Me da la facilidad de desplazarme y hacer la compra de lo que yo necesito, en el sitio que yo necesito, de los insumos que yo necesito, sin estar contando fajos de billetes, sino con mi tarjetica, ¿no? Muy delgadita y fina con mi nombre, ¿no? Y ese pequeño detalle le da un reconocimiento distinto, se siente distinto. eh, y eso a veces se da por sentado, por hecho, de pronto desde la ciudad, porque digamos que hay un nivel de bancarización mucho más alto, pero hay varios rincones del país en el que eso ni siquiera está reconocida la persona desde el sistema financiero, escasamente tiene un recibo del servicio público y que empiece a ser reconocido de esta manera, le da un carácter distinto a la manera en cómo se mueve y cómo se siente reconocido. Entonces, No solamente distinto, Carlos, sino verdaderamente de ciudadano. Es un ciudadano, no es simplemente un cliente, es un ciudadano con toda la dignidad del caso. Hay un antecedente, Diana, que es la tarjeta Codensa. La tarjeta Codensa precisamente fue algo en ese sentido, y era como el premio a quienes pagaran su factura de energía a tiempo,
y esa cantidad era la garantía de que podían manejar una tarjeta de crédito. Se hizo inicialmente con Carrefour y todo ese tipo de cosas. Pero tú sabes que eso hizo que Codensa no solamente solucionara su pasivo, porque ese no fue un programa, digamos, de responsabilidad social, ese fue un programa de responsabilidad financiera, dicho por el mismo creador, ¿sí? Y eso llevó a Codensa a ser un jugador financiero muy importante del país, simplemente por haber atendido la necesidad que tenía la gente de poder manejar su propio crédito. Eso era. Entonces, están ustedes en un camino muy importante, ya, muy, muy importante. Así es. ¿No? Eh, Bueno, yo Sí, creo, y otra cosa que me parece interesante es, pues subsidios yo creo que se han dado desde siempre, ¿no? Pero entregar la plata no asegura necesariamente que el subsidio vaya al destino que se plantea, ¿no? Desde el escritorio del servidor público que lo diseña. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Diana, de poder indicar que el dinero que se destinó para unos fines de, digamos, los insumos agrícolas, efectivamente sí vayan a los insumos agrícolas y poder también identificar en dónde se hacen las compras, qué tipo de insumos se compran, ¿cómo ha sido esa experiencia? Porque yo creo que no es, parece muy obvio y muy, digamos, algo menor, pero si se entrega de otra manera, probablemente desde los No, no reportes se logra el objetivo. del programa no se podría dar. De acuerdo. Sí, Carlos, ahí has tocado un punto muy importante y es garantizar el destino del subsidio. Porque si el programa es para cultivar en el agro alimentos, pues de alguna manera se debe garantizar o por lo menos mitigar el riesgo de que se use el recurso para algo diferente. Y justamente por eso es una red específica cerrada, por eso una tarjeta como estas no va a transar en ningún otro lado, solamente en estos más de 100 comercios que tenemos en estos momentos. Y nosotros, lo que les comentaba hace un momento, cada 8 días entregamos balances de ver cómo vamos en la utilización del recurso. Y efectivamente los recursos siempre se han utilizado en estos comercios. Y así pues de alguna manera se garantiza que realmente se esté comprando para el bien que necesitan. Y posteriormente también como ellos, como el programa, pueden de alguna manera controlar, si cabe la palabra, es con la cosecha, ¿no? Porque a la larga te dan el recurso y posteriormente de ahí pues tienen una cosecha para comprar. Entonces, no es menor lo que acabas de mencionar, Carlos, porque finalmente como está concebido el programa, esta tarjeta solamente transa en una red comercial específica para insumos agrícolas. Y eso garantiza que el recurso realmente se esté utilizando donde debe ser y para lo que debe ser. Ese es un reto que pues también es parte de todos los retos de los programas de beneficios, que hoy hay demasiadas transferencias monetarias a nivel económico y de alguna manera programas como este garantiza, pues, a través de estas redes específicas, el recurso que entrega el gobierno a través de este programa. Excelente, excelente. Bueno, yo quiero agradecerle a Diana su participación, de verdad es tonificante, es retadora, qué gran producto están movilizando, qué potencial grandísimo tienen en todo el país, ojalá que puedan replicar esto. En lo que a mí atañe, Carlos y Gustavo, quisiera poder apoyar esta iniciativa de ustedes y felicitarlos. Muchas cosas para celebrar en Colombia con esta experiencia de ustedes. Me tengo que retirar y les agradezco profundamente el espacio. Muchas gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo. gracias, Alfredo. Bueno, ¿listos? Bueno. Yo creo que nuestro tiempo corre. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Diana. Muy No, a generosa, ustedes, muy muchas amable. gracias. Muy interesante el espacio. Además que es agradable hablar de lo que a uno le gusta. Se nota. Excelente, excelente. Pues Diana, fue un honor haberte conocido y como te digo, yo creo que hay que celebrar las Dianas. Hay que celebrar las
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Bueno, Gracias, feliz noche. una feliz noche. Chao, Estamos chao.